lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:08 en la mañana, 7:08, mejoró ostensiblemente la mañana. Cielo despejado, parcialmente despejado el que tenemos ahora mismo en la capital de los ecuatorianos. ¿Cómo está nuestra temperatura ambiente a esta hora? 8 grados centígrados, pero ya, al menos en mi previsión, ya desaparecieron las gotitas de lluvia. No hay gotas de lluvia. Tenemos ahí una mañana muy agradable en la capital de los ecuatorianos. Solamente para cerrar el tema anterior, gracias este aporte que me escriben desde una cuenta Twitter. Isiana Ecu me dice que en Guayaquil hay una línea de buses eléctricos. Qué interesante sería hablar de esto, ¿no? De la migración a la electromovilidad, de lo que poco o nada se habla, ¿no? Y acá también casi me muero de risa con un mensaje que escribió Abel Zambrano en YouTube. Me dice, antes de que me dé algo, antes de que le dé algo. En Ecuador no hay que cambiar solo de las políticas, sino hay que cambiar de políticos. Gracias, don Abel, gracias por aquello. Bueno, dejemos esos temas de lado. Hablemos de un debate que lo puso en la mesa de discusión la semana anterior Jaime Nebot Saari, el exalcalde de Guayaquil, exdiputado de la República, líder del Partido Social Cristiano, ex candidato presidencial, uno de los políticos de viejo cuño, que puso en la mesa de discusión algo de lo cual no se había hablado en los últimos tiempos, que es el federalismo. El lunes en nuestro espacio, en la primera hora aquí en la mañana, tuvimos una primera aproximación sobre el tema con una especialista en descentralización, en políticas de descentralización, con María Caridad Vázquez. Y hoy quiero agradecer la gentileza de sentarse en un mismo espacio, aunque distanciados por la tecnología, a dos distinguidos invitados que estoy seguro van a fomentar un debate muy interesante y que será enriquecedor, con dos posiciones contrapuestas sobre esta propuesta del federalismo planteada por Nebot. Les saludo telemáticamente a la distancia al matemático Juan José Illingworth, que entiendo está en la ciudad de Guayaquil. Matemático, bienvenido, buen día, ¿me escucha? Fabricio, un gusto conversar con usted a los tiempos, me parece. Lo felicito por su programa. Gracias. Creo que a los 50.000 años nos vemos. Yo a usted no lo veo desde que fue diputado, creo. Sí. Gracias. Añísimos. Sí. Gracias, matemático. Y acá en la cabina lo tengo al ingeniero Carlos Rabascal Salazar. Ingeniero, qué gusto, bienvenido. Gracias, Fabricio. Y un saludo también para Juan José. Un gusto verlo luego de tantos años. Y a pesar de que no lo ves hace 50.000 años, veo que se mantiene bien, Juan José. Sí, está igualito. Igualmente, Carlos. Un saludo. Está igualito. Bueno, a ver. Un abrazo, Juan José. Empiezo con Juan José Illingworth. Juan José Illingworth ha sido a lo largo del tiempo un impulsor de la autonomía y del federalismo. ¿Qué significa plantear el federalismo como lo ha sugerido Jaime Nebot? Juan José Illingworth. Como lo ha sugerido él, no sé, pero como federalismo sí lo puedo contestar, porque este no es un tema, diría yo, definitivamente, que se vincule a quién lo propone. El federalismo es una propuesta que está vigente en el país como propuesta, está latente desde su nacimiento y ha regresado una y otra vez. Se han fundado periódicos que tenían por nombre El Federalista. Es decir, es un tema recurrente porque cada vez que hay una crisis profunda regional surge. Entonces el abogado Nebot efectivamente lo ha relanzado, lo ha retomado, no es una iniciativa que nació con él. Hay aquí, yo diría, y en eso me voy a esforzar, por mantener separado el quién del qué, para poder tener más claras las ideas y no caer en los argumentos, digamos, ya sea políticos, ya sea ad hominem. En resumen, mi primer artículo en el cual escribí sobre el federalismo es en el 2014, o sea, hace 8 años vengo bregando de que este es el camino, porque el actual modelo del Estado ha colapsado, porque una cuenta única no funciona, porque el sector público, la comparación más fidedigna es con la vida. La vida, usted sabe, se codifica en el ADN y lo crucial de la vida es que tiene que replicarse a sí mismo. Esa es la réplica del ADN que se replica en célula tras célula. Y es una situación, la del sector público, que tiene en sí mismo el deseo de crecer y crecer de manera incontenible. Y aunque esto no es centralismo, sino burocratismo,
forma parte del problema que hay que resolver, porque en este momento tenemos un Estado que gasta 10.000 millones de dólares en remuneraciones y termina siendo un problema muy grande. Entonces el federalismo ataca también este problema, y que no es el único del centralismo, porque el otro es la inequidad, porque de algún modo, al tener distintas administraciones locales fuertes, y esa es la gran diferencia entre federalismo y centralismo, de que hay gobiernos locales fuertes que actualmente no existen, porque los llamados GATS, mal llamados gobiernos autónomos, no tienen autonomía ni para recaudar ni para normar. Entonces esto, al cambiar, le va a dar fuerza a los gobiernos locales para que manejen la cosa pública, ya no replicando un ADN que los expande de manera infinita y sin límites, sino controlados por una cosa que se llama la capacidad del ciudadano de aguantar que le sigan clavando impuestos. Entonces, esta limitación debe estar ahí, y actualmente sí existe, pero explota cada vez y cuando. En el 2019, recientemente otra vez, porque la gente que se ve perjudicada por este gasto público que termina, por ejemplo, eliminando los subsidios al combustible, ¿no, verdad? Porque en el fondo de ahí viene todo, de un gasto público que necesita recursos para pagar deuda externa y para pagar una burocracia excesiva. Entonces explota porque no tiene otra manera de expresarse. Y el indigenismo también es un tema que está ahí latente, que un grupo de ciudadanos que a todas luces no ha sido atendido, que tiene falencias. El Estado no ha sido capaz de apoyar su desarrollo de manera eficiente, y con un gobierno local más fuerte que podrían tener ellos en su territorio, esto también podría ser atendido de manera permanente. Correcto, matemático. Bienvenido nuevamente, Carlos Rabascal. Si bien puede ser un debate que ha permanecido vigente, como lo destaca Juan José Illingworth, y más allá de la discusión constitucional como tal, ¿qué implicaciones ya tiene el modelo federalista como tal? Bueno, muchas gracias, Belkis. Muy buenos días también. Y de nuevo ratifico, muy buenos días para Juan José, un muy buen amigo que no lo veo hace mucho tiempo. Y quiero comenzar diciendo algo. O sea, yo sé que Juan José tiene esta idea del federalismo por convicción, porque no es de ahora, es desde toda la vida, creo, ¿verdad? En el caso de la idea lanzada por el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, yo creo que más responde a una estrategia político-electoral, un tema que es muy distinto. Es decir, yo no creo que ahí hay una convicción, yo creo que ahí hay una estrategia político-electoral, pero en todo caso la idea está planteada. El tema es que el planteamiento hecho por el líder social cristiano se queda en idea, no presenta una propuesta estructurada sobre el modelo federalista que él desea plantearle al Ecuador. Pero ahora bien, la pregunta es si el federalismo le conviene o no le conviene al Ecuador. Y sobre eso es lo que tenemos que desarrollar. ¿Y qué alternativas hay para salir del hipercentralismo? Y en eso coincido con Juan José, que el hipercentralismo secuestra las posibilidades de desarrollo del país. Porque tenemos un hipercentralismo que no permite pensar, tenemos un hipercentralismo que no permite que los territorios tengan una visión estratégica y un plan de desarrollo en cada uno de los territorios que potencialice sus fortalezas y que esas fortalezas se deriven en igualdad de oportunidades para la gente. Es decir, entonces, ahí vamos a estar de acuerdo, en la necesidad de salir del hipercentralismo. Donde no vamos a estar de acuerdo es que el federalismo sea el mecanismo que solucione. ¿Por qué no es el mecanismo, Por Carlos? eso yo hablaba de las implicaciones, justamente. Correcto, porque para mí, a diferencia de Juan José, el federalismo se hace abstracción de un principio fundamental que debe tener toda república, que es la equidad territorial, que es la equidad. A ver, ¿qué es el federalismo? Es un espacio donde convergen distintas unidades territoriales federales. El federalismo, por ejemplo, funciona con estados autónomos que mantienen su soberanía y que se integran dentro de un espacio suprafederal, donde las unidades territoriales le ceden espacio a esa nación, a un espacio mayor, ¿verdad?
pero es la convergencia de unidades territoriales federales con autonomía y con soberanía. Es decir, se va a requerir una constitución federal y cada unidad territorial va a requerir ¿qué? Un estatuto o una constitución de cada uno de esos territorios federales. Ahora bien, ¿por qué creo que el Ecuador no está preparado para un federalismo? Por la asimetría que existe en el Ecuador. Ecuador no es Suiza. En Ecuador tenemos una gran asimetría y es un país de desigualdades. Adicionalmente, la división política del Ecuador es muy pequeña. O sea, es una división política que no está preparada para asumir un federalismo. Nosotros tenemos 24 provincias, pero las 24 provincias, cada una tiene realidades distintas. El Ecuador está concentrado básicamente en dos polos, Guayaquil y Quito. Y ojo, ni siquiera hablo de provincias, Guayaquil y Quito. ¿Qué pasa con las otras provincias? Si nosotros revisamos el tema de la recaudación tributaria, solamente las dos provincias, Guayas y Pichincha, que tienen el 31% de la población, generan el 76,32% de la recaudación. Claro que aquí hay una distorsión, y Juan José seguramente me lo va a decir, y la distorsión es que las empresas petroleras y mineras tributan en Quito, pero también en Guayas, las empresas camaroneras, bananeras, etcétera, etcétera, que no necesariamente todo se genera como actividad en la provincia del Guayas, tributan en la provincia del Guayas. Entonces, por ejemplo, ¿en qué consiste la posibilidad de las unidades territoriales federales? Consiste en que esas unidades federales territoriales tengan la necesidad de generar sus propios recursos. Y esos propios recursos los genera ¿de qué? De su actividad económica y de los impuestos que generan ahí y que lo recaudan. Puntualmente ahí, antes de dar la palabra a Juan José Lingor, puntualmente ahí sobre ese tema tributario. Vamos a suponer que se lleva adelante el federalismo. ¿Qué pasaría ahí con el tema tributario, tomando en cuenta este fenómeno que usted señala de Quito y Guayaquil? A ver, pero para darte una idea, Guayas genera el 29% de la recaudación. Con un 15% de la población. Pichincha el 48% con una también población de 15,43. Pero mira tú, ¿qué va a pasar con Bolívar? ¿Qué va a pasar con Chimborazo? ¿Qué va a pasar con Los Ríos? ¿Qué va a pasar con la provincia del Oro, que es una tierra productiva y exportadora? Y veamos pues los indicadores para irlos desagregando. Mira, Bolívar, ¿sabes qué participación tiene en la torta de recaudación? 0,09%. Cañar, 0,27%. Chimborazo, 0,54%. Vámonos a la costa. Los Ríos, 0,63%. ¿Sí? Manabí, 2,01%. Santa Elena, 0,27%. Para que tengamos un ejemplo. Entonces, esas unidades territoriales que le estamos diciendo, ustedes tienen la obligación de generar sus propios recursos. ¿Tú crees que con estos recursos van a salir adelante? Tienen que generar crecimiento económico para alcanzar el desarrollo. Entonces, por ahí no va la solución. Entonces, yo lo he escuchado a Juan José que él ha planteado una salida. Él dice, el Ecuador tiene un problema de división política. No se puede hacer unidades territoriales provinciales, federales, sino que hay que incorporar y unir o fusionar o hacer alianzas entre varias unidades territoriales. Por eso para mí la mejor solución, y esto también lo dejo planteado para la discusión, porque es importante el debate. Sí, hay una idea que todavía no es propuesta, pero planteemos los mecanismos. Primero, objetivo, salir del hipercentralismo. Sí, ¿por qué hay que salir del hipercentralismo? Para alcanzar equidad territorial, equidad social, inclusión social. Pero hay un tercer elemento, y el tercer elemento es qué posibilidades hay que un federalismo ubicado o sustentado en unidades territoriales provinciales pueda sacar adelante al Ecuador. Por eso yo planteo lo que ya está establecido en la Constitución de la República, las regiones con autonomías descentralizadas. Correcto. Matemático Juan José Illingworth, precisamente esta asimetría territorial existente a la que hace referencia Carlos Rabascal,
dice, no permitiría que Ecuador esté preparado para el federalismo. ¿Por qué no pensar entonces justamente en la conformación de regiones autónomas como lo determina la Constitución de la República? Porque las regiones autónomas, tal como la Constitución los prevé, no contemplan ninguna competencia importante. Son regiones autónomas, entre comillas, por usar una palabra totalmente falsa. Es equivalente a la palabra democratic que usaba la Alemania Oriental para designar a la República Deutsche Demokratische Republik, que democrática no tenía nada detrás del muro de Berlín. La misma ironía está detrás de la palabra GATT, porque la Constitución de Montecristi realmente cayó, y me encanta el término hipercentralismo que usa Carlos, pero cayó también en un hiperpresidencialismo. Entonces arrasó con toda la autonomía real que existía en los organismos regionales tipo CDG, tipo lo que había en Predesur para Loja, en Manabí, y las eliminó las autoridades portuarias, centralizó todo, hasta el control del agua está centralizado en la capital, y entonces le quitó la potestad a los municipios de encargarse de educación, de salud, y lo mismo pasa con estas regiones autónomas. Entonces es una gran mentira la que está consignada en la Constitución, y que entiendo que la propuesta de Nebot quiere romper a través de una reforma, manteniendo esas regiones autónomas, pero cambiando la parte que tiene que ver con las competencias, para entregarle ahora sí las competencias que antes las tenía. Pero yo parto de una reflexión. El doctor Carlos Rabascal, mi amigo de años, amigo conocido, digamos, nos habla del hipercentralismo, y coincido que tenemos un hipercentralismo brutal, pero es precisamente ese hipercentralismo el causante de la inequidad actual. Él ha citado algunas cifras, ya las voy a comentar, pero la inequidad no solamente se mide de esa manera, ya voy a regresar sobre las cifras, sino sobre el nivel de bienestar y de infraestructura pública que está en las provincias. Mire usted la pandemia, cómo desnudó la realidad del centralismo, porque precisamente las provincias más afectadas, Santa Elena, Los Ríos y Guayas, la verdad que tuvieron más víctimas mortales. Si usted analiza la infraestructura que el Estado le ha dado a las provincias en salud, va a ver que son exactamente las 3 provincias de peor atención en términos de camas per cápita, doctores por cada 1000 habitantes, médicos, enfermeras por cada 1000 habitantes. Son indicadores oficiales que están ahí, que uno los puede revisar y ordena por 1000 habitantes y sale precisamente. Entonces, esta concentración de la inversión en vías públicas, en educación, en todas las competencias importantes, ha fabricado, ¿no verdad?, una ciudad capital, con todo el cariño para los quiteños, ha fabricado una ciudad capital realmente que concentra mucha abundancia de recursos, ¿no verdad? Y a propósito, la palabra capitalismo viene de capital, porque en el siglo XVII comenzaron las ciudades capitales a ser sinónimos de concentración de riqueza. Entonces, este modelo hipercentralista del que habla el doctor Rabascal es precisamente aquello que ha generado inequidad. Ahora, ¿por qué las cifras no me preocupan, las que nos da Carlos? Por una sencilla razón, están mal registradas. El SRI registra las recaudaciones en virtud del RUC del que emite la factura. Todos estos días yo estoy en un proceso de poner orden en un departamento que tengo, y he comprado una serie de camas y colchones a Chaide, una muy buena empresa quiteña, ¿no verdad? Consumo aquí en mi celular, yo pago Movistar, en la gasolina pues que es importada y por lo tanto Petrocomercial la vende. Yo he pagado cientos de dólares realmente este mes, ¿no verdad? En Fibeca hago compras, y en Supermaxi, y yo pago un montón de impuestos con RUC 17, pero no solo yo en Guayaquil, en Manabí. O sea, perdón que le interrumpa, ese RUC 17 de Quito, cuando debería ser RUC 09. Claro, porque ¿de dónde sale la plata? ¿De dónde sale el aporte?
de las personas que consumen. No tiene que ser Guayaquil necesariamente. O sea, pero en este caso, si usted consume, a ver, lo que le quiero entender es que si usted consume en Guayaquil y usted paga en Guayaquil, debería tributar en Guayaquil y esa plata quedarse en Guayaquil, eso que plantea matemático. A ver, vamos por partes. Ya vamos a aterrizar allá, no estoy eludiendo, estoy simplemente diciendo, el registro actual, ¿no verdad?, de la recaudación se hace por RUC del emisor, ¿no verdad? Pero en las importaciones no. Ahí el que importa es el que compra y se registra con el RUC del que compra, del que importa. Pero en el caso del consumo mayor, ¿no verdad?, se registra por el que vende. Es decir, el que emite la factura. Entonces hay un montón de consumos. Todo lo que en Cuenca o en Manabí o en Carchi se consume en Supermaxi, ¿no verdad? El SRI lo registra como aporte de Quito. Y adivine qué, Fabricio, ¿de dónde viene el billete? ¿Quién puso el billete de esa recaudación? ¿Quién generó el aporte? El aporte lo hicieron todo el Ecuador. En todas las facturas de Movistar, de la gasolina, imagínense ustedes solamente. Entonces, esas estadísticas no son en ningún momento el reflejo del nivel de pobreza o riqueza de las provincias. Ese es mi punto inicial. Entonces, cuando verdaderamente se registren los impuestos y las contribuciones en el lugar del que invierte, del que paga, del que contribuye, obviamente las cosas van a cambiar y ya no va a haber esta distorsión fruto, repito, de la manera como el SRI hace el registro. Y efectivamente, ahora sí, el otro punto, en un federalismo, ¿no verdad?, el gobierno local tiene el derecho de recaudar parte de los impuestos y definitivamente, pues, uno de los impuestos que tendría que ser recaudado localmente es el impuesto a las ventas o a las transacciones, ¿ya? Dependiendo con qué se quede cada gobierno local. Y entonces, esto hará. Se lo pongo de esta manera, Carlos, y Fabricio, y discúlpeme Belkis, el nombre. Belkis. Exacto. ¿Cómo está? No me le vaya a cambiar el nombre nomás, porque le saben cambiar el nombre. Por favor. Digamos que actualmente, mírenlo de esta manera, el Ecuador, todo el Ecuador consume, y en ese consumo están los impuestos. Por lo tanto, no debe preocupar, eso no va a cambiar con que el impuesto se reparta de otra manera entre los distintos gobiernos, el central y el local. La riqueza ya o pobreza ya existe y los ecuatorianos ya están aportando, ¿no verdad?, no solamente para el registro, por si acaso, de los impuestos de Quito. Si, por ejemplo, hay una empresa como Porta, digamos, que tiene un RUC 09, obviamente los consumos que hace Quito, que hace Manabí, Cuenca, se van a registrar como que si fueran de Guayaquil. Actualmente es así, no tiene que ser siempre así, pero actualmente hay esa distorsión que impide saber exactamente cuál es el nivel de aporte de cada. Y no debemos temer entonces porque esto genere distorsiones. Al contrario, regreso al inicio de mi intervención, es el hipercentralismo el que ha generado la inequidad. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque el que parte y reparte se queda con la mejor parte, porque hay alguien en una capital que decide, por ejemplo, que de Otavalo se tiene que salir con 8 o 10 carriles, ¿no verdad?, o de la Tacunga hacia Quito también, o tener 2 vías alternas al aeropuerto y tener vías de 25 millones de dólares cada kilómetro, y en el resto del país, pues, de Manabí, Cuenca, Loja, tener vías de 2 carriles, donde hay colisiones frontales. ¿Quién decide y con qué derecho se decide invertir más en salud, en educación, en una provincia u otra? Entonces, esa parte es el inconveniente de tener inequidad por la aplicación de recursos públicos, proviene de la centralización de las decisiones. Y ese es el hipercentralismo que señala Carlos, que se rompe, y al romperse en diversos gobiernos locales, al contrario, se favorece obviamente la equidad. Correcto. Una reacción, Carlos Rabascal, y adicionalmente, ¿el concepto de regiones autónomas es falso, como dijo al inicio de esta intervención Juan José Illingworth? A ver, hay varias reacciones al tema, pero comienzo aclarando y precisando algo. Yo presenté esto y lo compartí con la audiencia, con Juan José y con ustedes, pero hice la aclaración, que aquí había la distorsión, tanto en Guayas como Pichincha, porque las empresas petroleras y mineras, pues evidentemente tributan en Pichincha, las bananeras, camaroneras, etcétera, etcétera, tributan en Guayas.
¿verdad? Y coincido pues en el sentido de la necesidad de sincerar estas cifras, en el sentido de que la tributación debe darse en función del origen de los ingresos, de la facturación, y ahí debe entonces ir esos impuestos. Pero habría que medir el impacto. El tema es, ¿vale? ¿Le va a cambiar el impacto? ¿Le va a cambiar la realidad a Bolívar? ¿Le va a cambiar la realidad a Loja? ¿Le va a cambiar la realidad a Los Ríos? ¿Le va a cambiar la realidad a Santa Elena? Es decir, claro que se va a incrementar en algo, pero no le va a cambiar la realidad estructural, el problema estructural. Ahora bien, hecha esa aclaración. Como digo, coincido con Juan José en el sentido que primero me dice amigo de tantos años, después me baja conocido, pero bueno, así es las cosas, no nos vemos hace muchos años, Juan José. En todo caso, vamos al siguiente tema. A ver, ¿por qué digo que el federalismo se abstrae de un principio fundamental de la República Unitaria, que es la equidad? Porque para poder salir adelante, para poder generar sus propios recursos, no solamente necesita la recaudación que se quede, pues, sino que necesita generar un crecimiento económico desde las unidades territoriales. Y ese crecimiento económico a partir de la gestión territorial tiene que ver con algo que es fundamental. Tiene que ver con competencias y tiene que ver con inversión. Y eso no se va a dar en las unidades territoriales pequeñas y ni siquiera medianas. Juan José habla que las regiones autónomas descentralizadas no son ni autónomas ni descentralizadas. A ver, vamos por parte. La Constitución marca ya un mecanismo. No es eficiente porque el constituyente fue muy tímido, muy tibio para incluir un verdadero modelo de regiones autónomas en la Constitución. Pero establece un concepto que es interesante. Y lo que hay que hacer entonces es fortalecer ese modelo. A diferencia del federalismo, que cambia la estructura del Estado, los elementos constitutivos del Estado, y que requiere una modificación constitucional. Claro. Eso no se puede hacer con una consulta popular, ¿no? No, eso no se puede hacer con un plebiscito, como se dijo, con una consulta popular. Está claro que la Constitución establece ahí una enmienda, una reforma parcial y una asamblea constituyente. Esto tendría que pasar por una asamblea constituyente, ¿verdad? En cambio, ya la Constitución prevé las regiones autónomas descentralizadas y a partir de ahí se puede fortalecer el modelo. ¿Qué dice el artículo 244 de la Constitución de la República del Ecuador? Que me gustaría partir de este mecanismo para poder seguir en el debate. 2 o más provincias con continuidad territorial, superficie regional mayor a 20.000 kilómetros cuadrados y un número de habitantes que en conjunto sea superior al 5% de la población nacional formarán regiones autónomas de acuerdo con la ley. Pero aquí viene algo que es clave. Se procurará, yo cambiaría el se procurará con algo más impositivo, pero dice se procurará el equilibrio interregional, la afinidad histórica y cultural y la complementariedad ecológica y el manejo integrado de cuencas. Pero aquí ya estamos hablando de un concepto interregional, afinidad histórica, continuidad territorial, complementariedad ecológica y ambiental, y el tema de las cuencas. Entonces ya aquí hay un mecanismo, hay una vía, lo que hay es que fortalecer. Y el otro tema pasa por competencias, porque independientemente que sea federalismo o independientemente que sean regiones autónomas, el tema es cuáles son las competencias que deben asumir las unidades territoriales, ya sean federales o ya sean autonómicas, a efectos de poder lograr salir del hipercentralismo. Y esto es cuestión simplemente de poner claramente las reglas del juego. Por ejemplo, ¿qué se debe quedar el gobierno central? El gobierno central se debe quedar con defensa nacional, relaciones internacionales, política económica, ciencia y tecnología, sectores estratégicos. ¿Y qué deberían asumir las unidades territoriales? Deberían asumir educación, salud, seguridad interna, uso del suelo, generación y gestión del espacio público, servicios básicos como alcantarillado, agua potable, etcétera.
desarrollo vial y tránsito, la política cultural, gestión ambiental y desarrollo y fomento productivo. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con las prefecturas en este momento, dentro de este hipercentralismo que estamos viviendo? Las prefecturas, ahí también hay una distorsión. ¿Cuál es la principal obligación de las prefecturas? Es el desarrollo productivo y la ruralidad. El 7 de cada 10 ecuatorianos de la ruralidad están en pobreza multidimensional. No tienen trabajo, no tienen educación, no tienen salud, no tienen vivienda, no tienen agua potable, no tienen alcantarillado, no tienen saneamiento ambiental. La inversión pública en el sector rural del 2017 acá ha disminuido un 40-41%. Y el empleo adecuado, miren cómo el empleo adecuado ha ido disminuyendo en el sector rural. De 34.4 que estuvo en el 2014 como empleo adecuado en el sector rural, al 2021 está en 17.8. Esas son las cosas que tenemos que nosotros debatir y sobre las cuales tenemos que corregir. Y las prefecturas, ahí hay una distorsión. ¿Quién elige a los prefectos? Las zonas urbanas, cuando su obligación es lo rural. Pero acuérdese que eso se pretendió modificar en la Constitución de Montecristi y no lo modificaron. Pero es que hay que modificarlo. Incluso se pensaba eliminar las prefecturas. Yo me acuerdo que porque cubrí obviamente la Asamblea de Montecristi, una gran movilización de las prefecturas a Ciudad Alfaro para impedir que se eliminen las prefecturas. Y otro tema, no sé si tenga otro tiempo para una última. Vamos a ir a una pausa para justamente aquello. ¿Quiere decir algo más para cerrar? No, me guardo para una tercera intervención. Ok, no se me vaya a desconectar, matemático, que tengo que cumplir con un compromiso publicitario. Interesante charla, Carlos Rabascal aquí en la cabina, en Guayaquil, el matemático Juan José Illingworth, hablando sobre el federalismo, más allá obviamente de la discusión semántica, cuál es el fondo del asunto. Interesante charla con nuestros invitados. Voy a la pausa aquí en A Primera Hora. No se desconecten de nuestra señal informativa. Volvemos. 7:43 en la mañana. Gracias. Continuamos. Matemático Juan José Illingworth. Nos gustaría su reflexión luego de la intervención anterior de Carlos Rabascal. Tenga la bondad. Pero devuélvame la mitad. No me dejen conocido, pues, Juan José. Iba a comenzar por eso, efectivamente, ratificándome en las dos, que efectivamente somos conocidos porque nunca hemos socializado en la intimidad ni salido a almorzar juntos, pero también es un amigo en el sentido de que tengo una actitud totalmente amistosa con él, fruto de esta interacción en muchas entrevistas cuando de tantos años de la vida. De tantos años de la vida. Y hacía su oficio, Fabricio. Él era un buen entrevistador en un canal de televisión. Así que varias veces me invitó y, en fin, volvamos por favor, a la parte del contenido. Mire, efectivamente, en la Constitución de Montecristi está esta posibilidad de que dos o más provincias se asocien, pero se asocien ¿para qué? Para nada importante. ¿Por qué razón? Porque yo diría, en eso discrepo con el doctor Rabascal, no fue por timidez que la Constitución de Montecristi, ¿no, verdad?, centralizó las competencias y creó estos cascarones. Fue realmente por un afán, ¿no, verdad?, de concentrar el poder. Se eliminaron un montón de funciones y competencias que ya tenían no solamente las ciudades y provincias, sino las regiones, porque había una comisión de desarrollo CDG que abarcaba varias provincias, 5 o 6 provincias. Predesur abarcaba Loja, El Oro, Zamora Chichipe. Todo eso fue eliminado con la Constitución porque había un afán de absolutizar el control, de concentrarlo totalmente en este hipercentralismo que bien califica como tal el doctor Rabascal. Entonces no es por timidez, sino por el afán de concentrar el poder y dejar a los gobiernos locales pelados, o sea, autónomos en una palabra, pero sin las competencias que él acaba de señalar y que yo concuerdo totalmente que deberían de tener. Por ejemplo, educación, salud, la seguridad ciudadana. Disculpen que hable de un poco de la zona de acá, pero hay que recordar que esta Constitución de Montecristi le permitió al presidente Correa impedir que la ciudad de Guayaquil tenga el PAP, el Programa de Aseguramiento Popular, que era un seguro de salud bastante interesante para los sectores pobres. Hay que recordar que la actual Constitución, ¿no, verdad?, le permitió a Correa
atacar al municipio de Guayaquil porque el municipio de Guayaquil cogía dinero de sus recursos para mejorar la infraestructura de las escuelas. Porque el gobierno central dijo, hey, tú no puedes hacer eso es solo mío, solamente yo, gobierno central, puedo hacer educación y salud, y efectivamente, esas son las competencias, así está redactada la Constitución actual. La del 98 era distinta. ¿Qué decía la del 98? Decía, estas tres cosas son del gobierno central, ¿cierto? Básicamente el ejército, el servicio exterior y política económica. Y decía, todo el resto se lo puede descentralizar si los gobiernos locales lo piden. La actual Constitución hace lo contrario. Dice, todo es central, ¿no es verdad? Y después de esa declaración, y ahí pone todas las competencias, las más importantes. Entonces, fue, repito, una autonomía de nombre, la típica manera de engañar de aquellas ideologías que se caracterizan por el engaño, ¿cierto? Eso es lo que está en la Constitución, un copy-paste que hicieron de la parte española, que eran los asesores que estaban en Montecristi asesados, pero cuando se trató de poner las competencias las sacaron. Entonces, con esa Constitución realmente no se puede hacer un cambio para resolver los problemas de equidad que el propio doctor Rabascal sabe que existen, reconoce que existen, pero que la actual Constitución no los puede resolver. ¿Y qué pasa? Esta Constitución se blindó y puso que prácticamente no se puede reformar. Entonces, ¿cuál sería la salida? La salida es el sentido común. Hay que quitarle la vigencia a esta Constitución, ya un plebiscito que diga, ¿quiere usted que esté vigente la Constitución del 98 o la actual? ¿Usted cree, Juan José, usted cree que eso es posible? Yo le escuché eso, por ejemplo, a Roberto López, pero creo que no es posible jurídicamente, matemático. No es posible dentro de la actual Constitución, porque la actual Constitución le quitó el poder al pueblo. La actual Constitución dice, el pueblo no importa, la opinión de la gente no importa, yo soy más importante que la gente, y eso es un absurdo, pues. Los ecuatorianos no podemos ser menos importantes que un papelucho que firmaron X cantidad de personas en unas circunstancias muy, diría yo, y usted que cubrió Montecristi, pues deberá recordar que hubo cambio de presidente, hubo cuestionamientos al verdadero contenido que se había aprobado. Fue un acto realmente de unos pocos. Entonces, a mí no me van a decir, perdónenme, la verdad que lo que hicieron, digamos, 100 personas va a ser más importante que lo que quieren 17 millones. Si vamos a un plebiscito de esta manera, yo no le veo ningún problema, y así lo ha planteado no solo Roberto López, Simón Espinosa no para de plantearlo, un montón de otros analistas no paran de decir, ¿sabe qué? Esa es la salida, porque esta camisa de fuerza que nos puso, esta ideología que quería concentrarlo todo, realmente forma parte también del problema que queremos resolver. Correcto. Carlos Rabascal. A ver, comienzo por el tema de esta consulta sobre la Constitución del 98 y la del 2008. Si hubiera existido la Constitución del 2008, el señor Lasso no fuera presidente en este momento. No fuera presidente. ¿Por qué? Porque la Constitución de Montecristi lo que lo salva, porque le da una salida democrática y un candado, con la muerte cruzada que se activa, pero no hubo los votos. Recuerda cuántos presidentes se han caído a partir del año 98. Es básicamente ahí la fuerza del voto. Ya se hubiera caído Guillermo Lasso. O sea, por un lado. Por otro lado, la Constitución del 98 no resuelve tampoco los problemas del hipercentralismo, pues. Y no es que le dice la Constitución del 98, a ver, vamos a aplicar el federalismo. No. Ahora, a ver, aquí establezcamos es la solución, pero seguimos nosotros queriéndonos concentrar en las letras constitucionales, sea de cuál año sea, cuando sabemos que en el Ecuador las letras constitucionales se han vuelto palabras muertas. Y tenemos que darle vida a la letra, pero a través de la voluntad política, pues, a través de la decisión política, a través de propuestas. A ver, yo coincido que el hipercentralismo viene de una falsa cultura política en el Ecuador, porque salimos de la monarquía y dijimos, vamos a ser independientes, pero independiente para armar una república burgués, para una élite que pocos tienen mucho y que muchos tienen poco. Y esas son las cosas que hay que corregir. Por otra razón,
¿qué establece el salir del hipercentralismo? Independientemente de la vía. Yo soy más de regiones autonómicas. Ahí discrepo con Juan José. A lo España. A ver, a nuestro propio modelo. A nuestro propio modelo. Pero cuando uno habla de regiones autónomas, a uno lo primero que se le viene a la cabeza, a mí al menos, es España. Sí, pero si hablamos de Obviamente aquí hay que aterrizar. Pero si hablamos de federalismo, Fabricio, Estados Unidos tiene un federalismo ciertamente reconocido como exitoso. México está al lado de Estados Unidos y no necesariamente tiene el desarrollo de Estados Unidos. Brasil También tiene un federalismo y no tiene los alcances y los niveles del desarrollo. Argentina. Pero estamos hablando de extensiones de tierra, estamos hablando de economías más grandes. Lo que tenemos que buscar es la solución, independientemente. No nos quedemos en la Constitución. A ver, el federalismo con la Constitución actual igual necesita una reforma. Con las regiones autónomas, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? También hay que hacer una modificación, pero ya tienes ahí un mecanismo y tienes una salida. A ver, pero también tenemos que crear una cultura política seria, una cultura política profunda. No podemos estar de elección en elección. El problema es que aquí hay una cultura electoral, no una cultura política. A ver, ¿qué le ha hecho daño al Ecuador? La fiebre de cantonización. ¿Desde dónde viene la fiebre de cantonización? Hace muchos años. Veamos a lo siguiente. En promedio, más del 80% de los gobiernos autónomos descentralizados, que no son ni autónomos ni tampoco son descentralizados, en la realidad, en términos de efecto real, dependen fiscalmente del gobierno central. Y los pequeños dependen en el 90%. Esa es la realidad. Esa es la realidad. De las transferencias, el 67% va a lo urbano, el 27% va a lo rural y el 6% va a las juntas parroquiales. Dime lo rural y las juntas parroquiales. ¿Qué pueden hacer con esa diferencia en términos de volumen de ingresos? Nada. Porque tampoco hay políticas de Estado. No hay política de Estado en lo nacional y no hay políticas de desarrollo en lo territorial. Y ahí es donde tenemos que asegurarnos para poder salir de este hipercentralismo y también, coincido, del hiperpresidencialismo. Ahora bien, miremos esto. Tenemos aquí una distribución de unidades territoriales a través de GAT, me refiero a municipios, ¿verdad? Son 221 cantones en la República del Ecuador. 44 municipios que representan el 20% de los GAT están entre 1 y 9.999 habitantes. ¿Te parece eso efectivo? ¿Te parece eso efectivo? De 10.000 a 19.999, 43 gobiernos autónomos descentralizados que representan el 19%. Entre 20.000 y 49.999, 70 gobiernos autónomos descentralizados que representan el 32%. De 50.000 a 100.000, 37 que representan el 17%. De 100.000 a 1 millón, 25 que representan el 11% y más de 1 millón, 2, Guayaquil y Quito evidentemente, que representan el 1%. Estas son las realidades sobre las cuales tenemos que trabajar. Estos estudios y estas investigaciones fue un estudio realizado por el director ejecutivo de nuestra Fundación Equidad y Desarrollo en alianza con nuestra consultora Stratego Consulting. Sobre esto tenemos que profundizar, porque si no, no vamos a cambiar la realidad. No nos podemos quedar la Constitución del 98, la Constitución del 2008, por Dios. Lo que tenemos que darle vida a la letra constitucional con base en la voluntad de decisión política. Porque ¿qué es descentralizar y desconcentrar? Es acercar el poder político y la capacidad autonómica de tener visión estratégica, de tener los planes de desarrollo, ¿a quién? Al mandante, al representado. Pero el problema es que aquí el mandante se transforma en representado para que decida el representante, el mandatario. Y esas son las cosas que hay que cambiar en la política ecuatoriana. Correcto. Me quedan 5 minutos para reflexiones finales. Empiezo con Juan José Illingworth. ¿Qué hacemos con esto? O sea, esta propuesta que usted la ha defendido desde siempre, matemático, la ha retomado el abogado Nebot. Y reconozco la convicción de Juan José, porque a Juan José sí le reconozco esa convicción federalista. Claro, la ha mencionado Nebot la semana anterior. Pero ¿tiene futuro o no tiene futuro esta propuesta, matemático, como reflexión final? Tenga la bondad. Eso espero fervientemente, Fabricio. Si todos estamos de acuerdo de que el sistema actual
no funciona. Ha colapsado porque usted llama para una cita médica y le dan para 2, 3 años. La seguridad, usted ha visto las cárceles, usted ha visto lo que sucede con los crímenes en la calle, usted ha visto el nivel de la educación que tenemos. O sea, es obvio que el actual sistema ha colapsado. No es un gobierno, el central, que pueda subsistir. Yo creo que sí o sí está colapsado y estamos llegando a un estado fallido en donde un grupo de indígenas cada cierto tiempo ataca, destruye todo y no hay cómo pararlo y tiene el gobierno que ceder, etcétera. Eso es lo que está pasando. Entonces, frente a esto, ¿cuál es el rol del federalismo? Es brindar una alternativa. Para los que se quieran quedar en este infierno, bueno, está bien. ¿Cuál es el infierno matemático? ¿Cuál es el infierno? El infierno es el modelo actual. Es el modelo actual el que produce todas estas quejas. Yo le pregunto una cosa, porque cuando usted fue diputado en los 90s, y ahí tuve la oportunidad de conocerlo, de entrevistarlo, yo era reportero en ese tiempo, reportero parlamentario, usted siempre manejaba esta misma tesis, pero las cosas no cambiaron de los 90s al siglo XXI, ¿no cambiaron? No, sí hubo, disculpe que reivindique aquí, en la ley del 15% que yo fui a poner al Congreso y que se aprobó, llevamos del 4% que tenía el del dinero público, todos los gastos, los municipios y prefecturas de ese entonces recibían el 4% del presupuesto. Y con mi ley del 15% lo llevamos casi a 4 veces más. ¿Pero cumplieron los gobiernos con eso o no? Pero claro. Porque usted sabe que echa la ley no siempre se cumple, echa la ley, echa la trampa, dicen, ¿no? No, es que si hay una ley que se cumple es esta porque casualmente tiene muchos defensores que son los alcaldes y prefectos que reclaman. Y por eso es que Montecristi no pudo tumbar la prefectura, porque reclamaron. Entonces, ese 15% fue recogido en el COTAT y todavía se entrega. En otras palabras, Quito recibe todos los años unos 300 millones de dólares gracias a mi ley. Discúlpeme que lo reivindique, en Guayaquil unos 223 millones por la misma razón, porque esa ley que le metimos al centralismo todavía está vigente en el COTAC y en el componente A. Entonces, sí hubo una transformación que le permitió hacer regeneración urbana a Daule, a los cantones pequeños, a la propia Guayaquil y Quito. Ha servido, se ha avanzado, pero ahora esos municipios son cascarones porque no pueden administrar ni una calle. Aquí en San Borondón, donde yo vivo, la única calle pertenece al gobierno central. El alcalde de San Borondón tiene que pedirle permisos para hacer cambios. Lo mismo la alcaldesa recién, hace pocos meses, recibió la competencia sobre la perimetral, imagínese usted. Entonces, el gobierno central ha invadido demasiado a las provincias y a los cantones, inclusive a los más grandes. Esto tiene que cambiar. Entonces, tenemos dos opciones: o nos quedamos con este hipercentralismo, ¿no verdad?, y nos hundimos en la próxima manifestación indígena, o repensamos y le damos más poder a las localidades para que tengan más responsabilidad, más rendición de cuentas y la posibilidad de caer en lo que los países más desarrollados del mundo han caído en el buen sentido, que es ser más desarrollados gracias a un modelo más eficiente, más equitativo, pero también mucho más eficiente, porque el que está cerca del ciudadano obviamente maneja los recursos de mejor manera que a distancia. Correcto, matemático. Carlos Rabascal, las reflexiones finales sobre esto dicho, conclusiones, y particularmente a propósito de lo que usted señalaba, de esta necesidad de una cultura política seria en el país. Cuando yo pienso en este tema del federalismo en el Ecuador, inmediatamente pienso en qué pasa con el tema parlamentario y con el tema judicial, por ejemplo. Pero bueno, en un modelo federalista, que hay muchos además, tendría que tener su propio parlamento, tendría que tener su propia administración de justicia. ¿Condiciones para aquello es la pregunta? En este momento no hay condiciones, porque ya lo he probado. Es decir, hay una asimetría en la división política del Ecuador que no se va a poder implementar. No se va a poder implementar. Pero aquí hay que rescatar cosas positivas también. A ver, con José estamos de acuerdo en el fondo. Salir del hipercentralismo y del hiperpresidencialismo. Creo que ¿quién no va a estar de acuerdo? Y creo que todo el país va a estar de acuerdo en eso. El punto es el cómo. El punto es establecer el mecanismo más eficiente, que sea permanente, pero que también sea sostenible en el tiempo y que nos permita el objetivo fundamental, una sociedad de bienestar. ¿Qué significa una sociedad de bienestar?
equidad social, equidad territorial, justicia social, igualdad de oportunidades en términos de educación, de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre eso es que tenemos que construir. Pero esto no se va a resolver con una idea lanzada en un video de 8 minutos y en una entrevista o en un conversatorio o un debate como este. Entonces tenemos que sentarnos a trabajar. Aquí hay una oportunidad de llegar a coincidencias, a causas comunes y establecer un verdadero modelo de desarrollo del Ecuador. Pero bajo el modelo federalista, a ver, la pregunta es la siguiente: ¿quiénes van a tener mayor oportunidades de crecimiento económico en esas unidades territoriales Guayaquil y Quito? Ni siquiera Guayas y Pichincha, Guayaquil y Quito. Evidentemente Guayaquil y Quito. Y aquellas que están rezagadas por el tamaño poblacional, aquellas que están rezagadas porque no tienen la capacidad de generar recursos internos, porque la distribución de los recursos que le va a quedar es mínima, ínfima, para poder salir de los problemas, de resolver problemas de necesidades básicas insatisfechas, problemas de trabajo. 7 de cada 10 trabajos, tenemos un problema estructural en el Ecuador. 7 de cada 10 ecuatorianos del PEA, de la población económicamente activa, no tienen trabajo estable y por tanto no tienen ingresos fijos y estables. Eso, ¿qué van a hacer? Van a migrar. ¿A dónde? A Guayaquil y Quito. Y cuando de esas unidades territoriales pequeñas, sin capacidades de gestión, porque no pueden asumir competencias por más recursos que tengan, porque va a ser ínfimo, van a migrar a Guayaquil y Quito. Y el problema se va a agrandar cuando tenemos que descentralizar también el desarrollo. Tenemos que desconcentrar el desarrollo del poder político para que casualmente el ciudadano esté más cerca de la visión estratégica, más cerca de la planificación, se vuelva un protagonista y no solamente un sujeto, elemento electoral. Eso es lo que tenemos que cambiar. Yo invito a la ciudadanía, a partir de esto, que sigamos en el debate, pero en el debate no a través de la verbalización, sino en el debate, a través de sentarnos a desarrollar un verdadero modelo todos, políticos, ciudadanos, academia, universidades, medios de comunicación. Ya dejen de preocuparse por el rating a partir de la bronca. No digo y no digo a todos, no puedo generalizar. A mí no me mire, señor. No puedo ni debo generalizar. Pero esto es una corresponsabilidad de todos. Lo que pasó en octubre del 2019 y lo que acaba de pasar con este paro es producto de que no estamos sintonizados con las necesidades fundamentales de la gente, para no hablar de patria, porque cuando uno habla de patria dice, ay no, el socialismo. No. La patria tiene que ver con 17 millones de ecuatorianos, con familias del Ecuador. Ya es hora de cambiar la forma de hacer política. Basta de verbo y más acción responsable. Correcto. Carlos Rabascal, gracias por visitarnos. Gracias. Matemático Illingworth a la distancia, gracias por sus aportes, muy amable. Un placer, un saludo a todos. Un abrazo, Juan José. Otro para ti, Carlos. Muy gentil. Gracias al matemático Juan José Illingworth, conectado desde el puerto principal. Su visión, él es un propulsor, un impulsor del federalismo, y Carlos Rabascal Salazar, que en cambio nos ha expresado sus críticas, sus puntos con los cuales no está de acuerdo respecto de este debate que ha germinado acá en el Ecuador. Sí, de acuerdo. Digo, al final, yo estoy de acuerdo en algo, ¿no?, que dijeron nuestros entrevistados. El debate debe ser de fondo y apuntar a que los sectores más deprimidos del país puedan tener una mejor calidad de vida, una mejor administración, una mayor capacidad de recursos, etcétera. Yo creo que por ahí debería justamente apuntalarse un debate tan necesario en el Ecuador, que tiene que ver justamente con la distribución, no solamente territorial, sino de la equidad y de los recursos. 8:05 en la mañana. Esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.